segunda parte de Vos Sabés, mientras el operador técnico de este programa nos da órdenes. Se nos golpea el vidrio y nos dice, anuncia el sorteo. Nos golpea el vidrio. Se hace el productor, ¿viste? Nos trata mal, pero como vino de Violeta... Re buena onda vino hoy como vino de Amílcar, Violeta sí. lo queremos igual, un poco lo queremos. Y como dice Amílcar Burgos, estamos sorteando una orden de compra de 150 pesos en Mamá Urbana. Se va anotando gente, se va anotando mucha gente, así que si todavía no te anotaste, metele pata a través del Facebook en Vos Sabés al 482-3215 o por mensaje de texto o por WhatsApp al 6779000. Así es, estamos acá con los chicos médicos y cuasi médicos, porque hemos incorporado al staff de invitados a la señorita Malena Rodríguez, que está acá, que me dice hola Lore, porque me conoce desde que era muy niñita, tiene la edad de mi hija más chica, está estudiando medicina. Así es. ¿En qué? Cuarto año. Sí. Bueno, así que tenemos una estudiante de grado, que era lo que habíamos prometido, una que está pasando por la formación de grado, y Sebastián Tonso y Mariana Fidalgo, que están ya haciendo residencia. Sebastián está por entrar, por ser adjudicado, me sonó así como un 0 kilómetro. Sí. ¿En dónde vas a ir a hacer la residencia en cardiología? ¿Qué es lo que rendiste, el examen que rendiste? Sí, el examen para cardiología. ¿Aprobaste? Aprobé, sí. Bien, así que ahora te toca el 0 kilómetro. Que ese es otro tema aparte de la formación médica, lo competitiva que es constantemente, ya para el examen de ingreso, las materias, la residencia, y cada vez van disminuyéndose. ¿Podemos ir por ese lado? Y perdón, y Mariana Fidalgo, que es así cerramos las presentaciones sí. de qué especialidad están eligiendo, que elegiste cirugía. Cirugía, sí. Yo estoy entrando a cuarto año de la residencia, cuarto y último. Ya ahora en junio arranca el último ya estás año. operando bastante, ¿no? Sí, ya estamos. Ya estás a full. Ya estamos bueno, con Grey's Anatomy me da esa idea, ¿no? Bueno, diga. Bueno, esa es otra cuestón. De tanto mirar House y esas cosas, todos creemos que sabemos y que podemos diagnosticar cosas. Bueno, pero más allá de eso, digo, en esto que decía Sebastián, se me ocurría que sí, que parecería que es cierto que medicina hace que permanentemente compitas con tu colega, que tenés que ser mejor, y muchas veces, quizás en este programa sale esta cuestión de la medicina integral, o el médico laburando en conjunto, o cómo, qué sé yo, en un parto deberían trabajar en conjunto el anestesista, el coso, el no sé qué. Entonces se me ocurría arrancar por ese lado de pensar qué pasa en cuanto a la medicina como trabajo pareciera individual. Más allá de la especialidad que elegiste, trabajás solo y tenés que ser el mejor en lo que haces y no trabajar en un equipo de médicos. Sí, eso es, lamentablemente es así. Como decía Sebastián, ya desde el momento en que rendís para la residencia, que bueno, él quedó por ejemplo séptimo y hay 6 lugares en La Plata, y tiene que estar pensando en que los que están adelante se vayan a otro lugar, o que no sé, cualquier cosa. Uno ya está compitiendo con gente que ni conoce, y una vez que entras, estás todo el tiempo siendo observado por los pacientes, por los colegas, por los superiores, y estás compitiendo para tratar de resaltar del resto por ahí, y hay algunas especialidades que son más competitivas que otras. Pero sí, lamentablemente eso es así. No sé por qué se da, pero es una competencia. ¿Y durante la formación, Malena, de grado, vos sentís que hay competencia con tus compañeros? Sí, la competencia está siempre. Ya uno lo nota en las inscripciones, por ejemplo, que es un tema que cada vez, a una medida que va avanzando en la carrera, es un tema muy complicado. Hay gente que, por más que no haya bandas horarias, la disponibilidad y los cupos están en todas las materias y tienen sus horarios. Y las materias que en los últimos años son las especialidades, que son las rotativas, los cupos son limitados, y la gente por ahí que es más grande, necesita anotarse. Por ejemplo, la que más complicada es la ojos, oftalmología, que son varios ciclos, pero que la gente la va dejando, entonces lo más grande es que la necesitan para inscribirse, necesitan, por ejemplo, este año sí o sí anotarse, pero los chicos más chicos le ocuparon el lugar. Entonces hay gente pidiendo por favor en los grupos de Facebook que le dejen anotarse porque no se pueden recibir si no tienen esa materia. O van a las 3 de la mañana cuando la inscripción es a las 9. Entonces uno tiene que estar pensando, si tiene un trabajo o tiene hijos o lo que sea, estar pensando en la inscripción e ir 6 horas antes a las 3 de la mañana a acampar. Sí, digamos que de alguna manera... Esa competencia constante, no solo en la formación, sino en las inscripciones en la facultad.
es complicado. Pero digamos que de alguna manera eso es más general a lo que es la universidad en general, es decir, es bastante desorganizada la universidad en todas las carreras, ¿no? Creo que en eso es bastante general. Pero es interesante eso, pensar que vos recién planteaste otra cosa. Si estudias medicina, no podés hacer otra cosa que estudiar medicina. Es muy complicado. No podés tener hijos, no podés... no podés trabajar. No podés trabajar. Es decir, y si lo haces, bueno, trabajar tal vez no podés, pero si tenés una familia, tenés hijos, la disponibilidad en cuanto a vos como persona, papá o mamá o compañero de, esposo de, se reduce al mínimo porque tenés que estar muy dedicado a la carrera. Sí, es verdad. Sí, eso es cierto, y además, bueno, el problema que también debe ser en otras facultades, me imagino, el de las bandas horarias y la correlatividad en bloque tenemos en la facultad nosotros, que limita cualquier posibilidad de trabajo, porque vos 2 meses cursás a la mañana y no hay otra opción. A los siguientes 2 meses cursás a la noche, no hay otra opción. Y a los siguientes 2 meses cursás a la tarde. Es decir, que está totalmente disponible para la facultad. Chicos, yo en el medio de los 2 bloques estos hablábamos y ustedes mencionaron varias veces la palabra paciente. Y a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión de esa palabra, porque los médicos hablan de nosotros como pacientes. Nosotros en lo que es la atención del parto la cuestionamos con creo que bastante fundamento, ¿no? Decimos que las mujeres embarazadas no son pacientes, que no deberían serlo, ¿no? En verdad. Porque no están enfermas. Claro, porque no están enfermas y porque son deben ser muy protagonistas, son las que hacen el parto, no le hacen el parto. Y además el otro protagonista del bebé es el bebé, que inmediatamente que nace pasa a ser un pacientito. Y en verdad el bebé no debería ser ningún pacientito, sino que debería ser asistido si es que lo necesita por el equipo de salud, pero es una persona con una vida y con una necesidad de atención, ¿o no? Pero vayamos a la enfermedad, porque en verdad la medicina, digamos, está pensada en la asistencia al momento en donde vos perdés la salud, ¿no? Más allá de que se pueda hablar de medicina preventiva y toda la otra cuestión. Pero bueno, ustedes van a actuar en general como médicos cuando una persona en alguna parte de su salud no la tenga así. Y ahí aparece la palabra paciente. Y bueno, y me gustaría una reflexión, porque después tenemos un audio para escuchar. Bueno, por ahí en lo que me pasa a mí como residente de cirugía, que a mí los pacientes digo porque llegan siempre enfermos, en realidad creo que la única razón feliz para ir a un hospital es para ir cuando estás embarazada. Creo que no hay otra razón por la que una persona vaya contento al hospital, o sea, no contento, que vaya por ir y para vacunarse, pero nosotros en general nos llegan las personas con esta enfermedad que uno llega un momento que nos reímos entre nosotros porque por ahí dicen, no, la vesícula de la 18, y dice, no le digas la vesícula. Uno es como que después se ríe porque se automatiza tanto, pero siempre atendemos gente enferma y en cirugía lo que está bueno es que da la satisfacción que a veces cambias mucho la historia de la enfermedad porque intervenís y generas un cambio y eso da muchísima satisfacción. Una persona enferma que se va sana y puede llevar a tener una vida normal, dependiendo de la patología que tenga, pero eso está muy bueno. Vos, Sebastián, ¿qué opinas de la palabra paciente? Y yo, la palabra paciente, creo que los pacientes son los que van al hospital, como dijo Maru, que van por alguna lesión o tienen algo, se sienten mal. El caso de los embarazos, sí creo que no son pacientes. La mujer que está embarazada no está enferma, es algo fisiológico, es algo normal. Por eso lo mismo digo que la maternidad no tenía ni que estar en los hospitales, tenía que ser otra cosa, aparte del hospital. Pero después, el que utilicemos la palabra paciente, parece que mejor que usar cliente, ¿no? Porque eso sería peor. ¿Y qué pasa si en vez de paciente la palabra fuese usuario de un servicio? ¿O qué es la medicina? Sí, es verdad. Es verdad, es así. Porque yo creo que detrás de la palabra paciente existe una estructura de poder. En realidad lo que establece la palabra paciente es alguien que está pacientemente esperando que lo intervengan o hagan sobre uno, ¿no? Cosas prácticamente sin ningún tipo de decisión, ¿sí?
más allá de que no es para englobar a todo el mundo, no, nosotros sabemos que hay médicos que se interrelacionan perfectamente con la persona que asisten y le dicen, bueno, mira, vos tenés esto puede curarse de esta manera, de esta, esto tiene esta consecuencia, esto tiene esta, yo recomiendo esto, pero si vos no estás seguro, y abrir el paraguas, si vos podés consultar a otra persona, hay una ley, que es la Ley Nacional de Derecho del Paciente, que no se emplea mucho, se viola bastante seguido, pero existe, y quien creo que se ve a sí mismo como un buen profesional, me parece que la respeta. También hay quien no, y dice, bueno, mira, especialmente en los hospitales públicos, en donde se supone que la persona que va al hospital público no entiende nada. Entonces, por ahí, en algún punto, que esto lo habíamos tocado la otra vez, vamos a hacer esto porque esto es lo mejor para vos y más vale que te quedes quietita y paciente porque tenés que esperar a que se haga esta práctica sobre vos porque esa es la única práctica que te va a curar. Y se terminó el asunto. Claro, a mí me parece que, por ahí nosotros desde acá lo que discutimos justamente de la palabra paciente es lo que dice Lore. El vínculo o la forma que genera la palabra, que de última sigue siendo una palabra. Estaba pensando ejemplos en nuestra o en mi profesión, que es el periodismo, de si lo que vamos a escuchar es un audio o es una persona, pero claro. Estaba tratando de asociar una cosa con la otra y esto que dice ella de que en la propia práctica profesional uno toma ciertas prácticas o formas de hablar que son parte de lo que hace todos los días. Lejos de hacerlo con ninguna mala intención, incluso nos reímos nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, porque uno se automatiza pero yo, por lo menos lo que me pasa a mí es que lo elegí porque me gustaba hoy lo que hablábamos de los médicos que eligen la salud pública o la salud privada, yo creo que más allá de la formación que uno tenga en la facultad, creo que hay médicos que le gusta el paciente de privado porque le gusta que por ahí venga el paciente y le hable de una forma, o no, le gusta manejarse y tener todo para trabajar, y hay otro por ahí que le gusta el hospital público y la tenés que remar más en el tema de los insumos, hasta la inseguridad. Yo te puedo decir, como ya todos saben, se dan muchísimos casos de violencia en el hospital y no estás muy amparado en ese caso. Y no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo se siente seguro. Y creo que cuando hace medicina, cada uno tendrá sus razones, pero no creo que uno le diga paciente de forma despectiva, ni el de la vesícula de la 19 tampoco, no. Creo que uno se automatiza y nos reímos por eso, pero no porque no tengamos algún afecto al paciente o alguna consideración, no, lejos de eso. Les propongo que escuchemos un audio que es de un médico cordobés. Un testimonio. Que en realidad, no, esto es un audio de verdad, porque es un médico cordobés que él hace una especie de obra y expone de manera medio graciosa la situación de lo que es la broncemia. En realidad es eso. Está cortado, así que eso es cortito, así que escúchenlo. Yo les voy a hablar hoy de una enfermedad fantástica. Le digo fantástica porque no existe este término en el diccionario. Esta enfermedad se llama la broncemia. Y dicen que los médicos que la padecen, ya que broncemia etimológicamente sería la cantidad de nivel de bronce en sangre, los médicos que la padecen, a medida que pasan los años, al comenzar a invadirse con bronce, creen que son próceres y sueñan con que su estatua de bronce alguna vez esté en el patio del hospital o de la clínica en aquel trabajo. ¿Dónde se desarrolla esta enfermedad? Y generalmente en aquellos lugares que presumen de un alto nivel de intelectualidad. Y el medio ecológico ideal, sin ninguna duda, es la universidad. Los síntomas más comunes del broncémico son 3. La diarrea mental, la hipoacusia interlocutoria y el reflejo cefalocaudal. Generalmente habla erguido y como si estuviera hablando desde un púlpito o arriba de un atrio. La sordera interlocutoria acompaña siempre la diarrea mental. Cuando el broncémico habla y habla y habla, sus oídos no escuchan nada. Cuando el broncémico habla, no escucha a nadie. Muchos autores dicen que uno de los primeros síntomas
que tiene el bronceémico es que comienza a perder la capacidad de sonreír. Yo creo que únicamente podemos hacer, con todos nuestros esfuerzos, tratar de imbuirles en su cerebro, en sus mentes, el deseo de ayudar a sus colegas, a sus colaboradores, a sus pacientes, de sembrar dentro de ellos para que florezca el espíritu de servicio. En cambio, el espíritu de servicio es el profundo deseo de satisfacer a aquellos que necesitan de nosotros. No es un acto, es una actitud, es una función de vida. Si los médicos jóvenes no se preparan para nutrirse intensamente del espíritu de servicio, están preparándose para contagiarse de bronceemia. Bueno, escuchábamos este testimonio audio señor que nos hablaba, que bueno, un poco cortado porque es largo, es bastante, dura como media hora, es un audio que vamos a compartir, inclusive lo podemos llegar a compartir en el muro de Facebook para que todo el mundo lo escuche. Habla de esto, ¿no? De esta cosa que nosotros muchas veces se habla de la soberbia relacionada con la medicina. Que tal vez, empezando con esta disquisición de si paciente o usuario, de si el paciente se interrelaciona, tiene capacidad de decisión, tiene opinión o no la tiene, y tendría algo que ver con esto de esta actitud, ¿no? De esta erguidez, de esta cantidad de bronce en la sangre que lo lleva al tipo a parecer una especie de estatua que nunca escucha a nadie y que pierde la capacidad de sonreír. Cuando dijo eso me pareció una genialidad porque en verdad cuando uno ve una persona así circunspecta y qué sé yo qué, vos decís, bueno, flaco, afloja un poco, soy una persona, acá estoy yo, podemos hablar de esto que me pasa a mí, porque la enfermedad me está pasando a mí, que soy el paciente o el usuario o quien sea. Y bueno, y me parecía que hablando porque ustedes no vinieron a contarnos lo que hacen ustedes en particular, sino que vinieron a ser críticos también de la propia formación, si esto se estimula en la formación, eso es mi pregunta. Si se estimula esta cosa de, no, a ver, vamos a poner un límite, el médico soy yo, el médico son ustedes son los que saben, ustedes están por encima. O si se estimula esta otra cosa que decía Paula de hace un rato, de bueno, no, tratar de ser más integral, de ser más... Podemos empezar con Malena, que está ahí en la facultad y... Sí, es muy variado, realmente de acuerdo a los profesores, ¿no? Claro. La gran mayoría, lo que uno puede ver, también se ve reflejado en los que ya son médicos, por ahí es que sí, hay una cierta distancia y es, acá estoy yo, te escucho, pero la decisión la tiene el médico, ¿no? Y eso a medida que uno lo ve y tiene que tratar de diferenciar que no es lo que está bien, porque uno también en su momento estuvo del otro lado, fue paciente y tenía un médico enfrente y quería que realmente lo escuche y sienta que lo estaban escuchando. Pero hay profesores que realmente se preocupan y tratan de decirte no pierdas eso, esa chispa que le llaman, que es la motivación o la dedicación, la vocación que uno tiene cuando entra a la facultad, que no la pierda, que ni el sistema, ni otros médicos, ni los compañeros, ni nadie te quite esas ganas y la visión global del paciente, ¿no? Que es lo que todo esperamos. Sebastián. Sí, yo creo que en la facultad, aunque sea, tenemos, bueno, como decíamos, de las dos cosas. Se estudia lo que nosotros llamamos relación médico-paciente, en diferentes materias que trata de ahondar en eso, de que el médico tiene que escuchar más, de que la enfermedad está pasando al otro y es el que más sabe de su enfermedad. Pero tal vez en la práctica vemos otras cosas, tal vez eso para mí se puede generar también que esos médicos que estamos hablando seguramente entraron con todas las ganas de ser médicos y de escuchar y de curar a los pacientes y se terminaron deformando en eso que estamos criticando. Creo que tiene que ver también por el agotamiento de lo que es una carrera que te sobreexige, que no te da tregua, que decimos recién es competitiva al extremo, y después por ejemplo, una guardia de salud, están todo el tiempo trabajando, están trabajando de más, y bueno, y lo que pasa es que vos al final terminás automatizando, como decíamos, y queriendo simplificar la charla,
Pues tenés 200 pacientes, hay 7 médicos de guardia, 6 médicos de guardia, y andar rápido al grano, porque quiero solucionar lo tuyo, porque tengo la puerta, que me están pateando la puerta ya. Y bueno, eso creo que lo va deformando, que está mal, que se deformen así, pero yo creo que es el origen. Porque no creo que ninguno haya dicho, bueno, voy a estudiar medicina, otra vez algún loco puede haberlo dicho, ¿no? Para ser un soberbio maleducado. Algún loco puede ser, pero digo, en general creo que no. De todas maneras, mirá que no es solamente este hombre, este médico cordobés, que yo en este momento no recuerdo su nombre, la verdad no lo anoté, mala mía, por ahí podría decir, pero no es solamente, él dice que uno de los ámbitos propicios para desarrollar la leucemia es el ámbito universitario, no dice solamente de la medicina, es decir, aquellos lugares en donde se cree que uno tiene la intelectualidad muy desarrollada, es como un ámbito propicio para ponerse por encima de. Por ahí eso podríamos ampliarlo a otras formaciones, ¿no? Esta cosa de, y yo estoy en la universidad, entonces como yo estoy en la universidad, bueno, el que sabe soy yo. Y no podemos negociar, no podemos, y nos ponemos de un lugar de intocable y de infumable, porque en definitiva no podés relacionarte con esa persona. Tal vez en tu especialidad, Mariana, que vos vas a ser cirujana, prácticamente lo sos, capaz que es como diferente, porque vos llegás ya con el diagnóstico hecho, con todas las cosas. Vos tenés que ir a hacerle una cirugía a una persona que previamente consultó a un médico, a un especialista, se le diagnosticó la enfermedad. Sí, en realidad eso no es tan así. Lo que es la parte de cirugía tiene clínica. Ustedes atienden a la persona cuando llega con su enfermedad. Sí, tanto como sea por guardia. A veces vienen por guardia, no sé, por decirte, con dolor abdominal, uno lo revisa y bueno, uno sospecha que puede llegar a tener piedras en la vesícula, le pide la ecografía y uno por ahí lo vio desde el primer momento. No es tampoco esa idea de que nosotros lo conocemos en el quirófano y lo operamos, no es así. A veces los venimos siguiendo, sobre todo los que tienen patologías neoplásicas. Uno los sigue mucho, le pide muchos estudios y está mucho con el paciente. Y creo que por ahí, no tanto en la patología frecuente que se da de hernia y vesícula, porque lo que tiene cirugía es que el paciente lo ve, lo opera y si anda bien no lo vuelve a ver nunca más, salvo que tenga otra patología quirúrgica, que es raro. Pero los pacientes que tienen cáncer o alguna neoplasia, uno lo sigue bastante en el preoperatorio, durante el posoperatorio inmediato, y en el posoperatorio dejado lo sigue controlando. Entonces se genera por ahí un lazo, una relación más importante. Pero afortunadamente no son la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes lo conocemos por guardia, le pedimos la ecografía de estudio, lo operamos y seguramente al mes ya no lo vimos más. Por eso, vos no tenés, en el caso, por ejemplo, él va a ser cardiólogo, claro, él va a tener una relación él va a ver los pacientes por año. Claro, exactamente. Nosotros es como que cada especialidad tiene su particularidad. Sí. Justo cirugía no es de las que más clínica tiene. ¿Qué vas a estudiar, Malena, vos? Tengo varias opciones, todavía no estoy decidida, pero sí, pediatría, infectología, mira, ginecología. Acá tienen son de las que opciones. Faltaba hoy candidatos a la residencia. Sí, capaz. así es. Vas a sufrirla. Sí, ahí sí. No hay competencia, pero bueno. ¿Todavía no la tenés decidida? No, faltan varios años hasta recibirme, así que tengo tiempo para pensarlo todavía. Me quedé pensando si yo habré sido en un momento la vesícula de la 308. Y cuando creo que pusiste el ejemplo de la vesícula varias veces y me quedé, me no, recordaba. digo vesícula porque es la vesícula y hernia, por ahí son las patologías más frecuentes y benignas, ¿no? Que es lo que por ahí vemos. Hay muchísima gente que tiene esa patología y por eso las listas quirúrgicas tienen una demora. Ahora nosotros tenemos en el hospital 150 pacientes en lista de espera con vesícula. Con piedras en la vesícula, 150 en espera. Me quedé pensando, es un montonazo. Me quedé pensando en eso porque en mi caso particular fue un poco así, si bien no fue de urgencia, porque se diagnosticó mucho antes y entonces, pero sí hubo como ese proceso de me vieron antes, lo charlamos, después en el quirófano y después cuando me sacaron los puntos pero después ya no está. No lo viste nunca más, claro. Y no lo vas a ver nunca más. Esperemos. Vamos a hacer una pausita, escuchamos un tema, nos relajamos un poco y volvemos. Dale.